Es lo único que este idiota sabe hacer. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como un golpe sordo en el pecho. Las escuché hace 5 años, pero las siento como si me las hubieran dicho ayer. Cada sílaba, cada mueca de desprecio, cada risa. Todo está grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca terminó de cerrar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Deja un me gusta y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Carmen García, tengo 57 años, y esta es la historia de cómo una madre puede convertir la humillación de su hijo en la lección más dolorosa que un hombre arrogante pueda recibir. Todo empezó un martes de septiembre. El cielo estaba despejado. Recuerdo el olor a café recién hecho en mi cocina mientras preparaba el desayuno. Daniel, mi único hijo, se había levantado más temprano de lo normal. Tenía esa mezcla de nerviosismo e ilusión que solo puede provocar el primer día en un trabajo nuevo. «Mamá, que llego tarde», me dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del recibidor. Lo miré con orgullo. Mi Daniel, con 30 años, licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tantas noches sin dormir, tantos sacrificios, tantas horas extra que hice para pagarle la universidad, todo para verlo convertido en ese hombre elegante que estaba frente a mí. «Vas a estar perfecto, mi amor. Tu suegro verá que ha tomado una excelente decisión al contratarte». Daniel sonrió, pero había algo en su mirada, algo que no pude descifrar en ese momento. Nerviosismo quizás, o tal vez miedo. «Gracias, mamá. Te llamo cuando salga». Le di un abrazo. Olía a colonia cara, a sueños cumplidos, a un futuro prometedor. Cerré la puerta y me quedé mirando desde la ventana cómo su coche se perdía en el tráfico de la mañana. No tenía ni idea de que, 3 horas después, mi vida cambiaría para siempre. Pasé la mañana inquieta. No podía concentrarme en nada. Fregaba platos que ya estaban limpios. Ahuecaba cojines que no lo necesitaban. Miraba el móvil cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llegaba. Hacia el mediodía, la ansiedad se había convertido en algo más fuerte, un presentimiento. De esos que solo tenemos las madres, de los que nos hacen saber, sin ninguna explicación lógica, que algo no va bien. Cogí el bolso, las llaves del coche y me dirigí a la empresa del suegro de mi hijo. Industrias Herrero. Ponía en letras doradas en la fachada. Un edificio de 5 plantas en pleno barrio de Salamanca. Imponente. Frío como su dueño. Entré en la recepción. La joven del mostrador me sonrió con una cortesía profesional. «Buenas tardes. Vengo a ver a Daniel García». Empezaba hoy. «Un momento, por favor». Esperé, de pie, sintiendo cómo el corazón me latía cada vez más rápido. Algo no iba bien. Podía sentirlo en el aire, en el largo silencio de la recepcionista, en la forma en que desviaba la mirada. «Señora, creo que el señor García está en la zona de mantenimiento. 3ª planta. Mantenimiento». Daniel era administrador de empresas. Tenía un título universitario. ¿Qué hacía en mantenimiento? Subí por las escaleras porque no quise esperar al ascensor. Cada escalón era una pregunta sin respuesta. Cada planta una angustia creciente. Llegué a la 3ª, seguí las indicaciones. Zona de mantenimiento, solo personal autorizado. Empujé la puerta y entonces lo vi. A mi hijo, a mi Daniel, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara. El joven que se licenció con matrícula de honor, el hombre que invirtió 5 años de su vida estudiando para ser alguien en este mundo, estaba de rodillas frente a un inodoro, con unos guantes de goma amarillos, limpiando un baño de empleados. El mundo se detuvo, y entonces escuché la voz. Esa voz grave, arrogante, llena de veneno. «Es lo único que este idiota sabe hacer». Levanté la vista. Allí estaba él, Marcos Herrero, el suegro de mi hijo, 52 años, dueño de Industrias Herrero, padre de Jimena, la mujer de mi hijo. Estaba de pie con otros 2 hombres de traje, riéndose, señalando a Daniel como si fuera un objeto de burla. Y a su lado, Jimena, mi nuera, la mujer que mi hijo amaba con locura, la que juró amarlo en la salud y en la enfermedad, sonreía. No, no solo sonreía. Se reía, con los ojos brillantes de complicidad, como si la humillación de su marido fuera el chiste más gracioso del día. Daniel levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo algo se rompía dentro de él.
Vi cómo la vergüenza se convertía en lágrimas. Vi a mi hijo, a mi niño, a mi hombre fuerte, desmoronarse. Las lágrimas le caían por la cara. No dijo nada. Solo me miró como suplicando que no lo hubiera visto, como pidiendo perdón por haber fracasado. Pero él no había fracasado. Yo lo sabía. Alguien lo había traicionado. Marcos Herrero me vio. Su sonrisa se ensanchó. Ah, Carmen, qué sorpresa. Vienes a ver cómo tu pequeño licenciado aprende el negocio desde abajo, ¿eh? Así empezamos todos, manchándonos las manos. Quería gritar, quería pegarle, quería borrarle esa sonrisa de la cara, pero no dije nada. Solo miré a Daniel una última vez, luego a Jimena, luego a Marcos. Me di la vuelta, salí de ese edificio con la cabeza bien alta y el alma rota. Me metí en el coche, cerré la puerta y cogí el móvil. Marqué un número que tenía guardado desde hacía años, un hombre que me había ayudado con mi divorcio, un hombre que podía mover montañas cuando se lo pedía. Señor Perea, soy Carmen García. Necesito que investigue algo por mí. Y necesito que lo haga rápido. Hubo una pausa. Quiero comprar una empresa. Industrias Herrero. Quiero saberlo todo. Deudas, activos, puntos débiles, todo. Y quiero que nadie sepa que soy yo quien pregunta. Otra pausa. ¿Cuánto tardará, señor Perea? 2 semanas, señora García, como mucho. Perfecto. Pagaré lo que sea necesario. Colgué. Arranqué el coche, y mientras conducía de vuelta a casa, una sola frase resonaba en mi mente. Nadie humilla a mi hijo. Nadie. Si alguna vez has pasado por una situación parecida, o conoces a alguien que fue humillado en el trabajo, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. Quiero leer cada una de vuestras historias. Daniel nació un 23 de abril. Llovía esa mañana. Recuerdo el sonido de las gotas contra la ventana del hospital mientras lo sostenía por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Su padre, Pablo, estuvo allí los 3 primeros años. Luego simplemente se fue. Una mañana me desperté y encontré una nota en la mesa de la cocina. No puedo con esta responsabilidad. Perdóname. Eso fue todo. Ni una explicación, ni siquiera un adiós para su hijo, solo una nota y el silencio que dejó al cerrar la puerta. Yo tenía 25 años, sin estudios universitarios, sin familia cerca que me apoyara, con un niño de 3 años que me miraba con esos ojos enormes preguntando dónde estaba papá. Papá ha tenido que irse muy lejos, mi amor, pero mamá siempre estará aquí. Siempre. Y cumplí esa promesa. 3 meses después de que Pablo se fuera, recibí una noticia inesperada. Mi tía Amelia, la hermana de mi madre, que vivía en Marbella y con la que siempre tuve una relación muy cercana, había fallecido. No tenía hijos, y me dejó como única heredera. No era una fortuna, pero eran 2 pequeños apartamentos, uno en Marbella y otro en Usera, además de algunos ahorros. Vendí el de Marbella inmediatamente, guardé el dinero para invertir y me mudé con Daniel al de Usera. Era modesto, pero era nuestro. Aquello me dio un respiro económico que nunca imaginé tener y una seguridad que marcó toda la diferencia. Trabajé en lo que pude, primero como secretaria en una gestoría. Luego conseguí un puesto mejor en una empresa de importación como asistente administrativa. Con el tiempo hice cursos técnicos por las noches. Me especialicé en comercio exterior y me ascendieron a coordinadora de logística. A los 35 ya era la gerente de operaciones internacionales. El sueldo mejoró mucho, pero siempre ahorraba una parte. Hacía muchas horas extra, todo para que a Daniel no le faltara de nada. Recuerdo las tardes haciendo los deberes con él en la mesa del comedor. Daniel era brillante, solo sacaba sobresalientes. Los profesores siempre me decían lo mismo. Su hijo tiene un futuro prometedor, señora García. Es inteligente, responsable, dedicado. Y yo lo sabía. Veía en sus ojos esa chispa, esas ganas de aprender, esa determinación que heredó de mí. Cuando terminó el bachillerato, llegó el momento de la decisión más importante. Mamá, quiero estudiar administración y dirección de empresas. Quiero ser alguien. Quiero que algún día puedas jubilarte y no tener que trabajar más. Me abrazó esa tarde y lloré. Lloré de orgullo. Lloré de miedo también, porque sabía lo que significaba ICADE, una de las mejores y una de las más caras. Hice números esa noche, una y otra vez. Calculé mis ingresos, mis gastos, lo que tenía ahorrado. No llegaba ni de lejos,
Pero no iba a decirle que no. No a mi Daniel. Me busqué un segundo trabajo los fines de semana, dando clases de inglés a niños en una academia. Dormía 4 horas al día, a veces menos, pero lo conseguí. Daniel entró en la universidad y desde el primer semestre destacó. Volvía a casa los viernes por la noche. Yo le preparaba su comida favorita, carrilleras con puré de patata. Nos sentábamos en el salón y me lo contaba todo, las clases, los proyectos, los sueños. Algún día voy a tener mi propia empresa, mamá, y tú serás la primera accionista, te lo prometo. Yo solo quiero verte feliz, mi amor, y que seas un buen hombre. El dinero va y viene, pero la dignidad, esa no se pierde nunca. Nunca imaginé que años después esta conversación resonaría en mi cabeza con tanto dolor. Daniel se licenció a los 23 años con matrícula de honor. Yo estaba en primera fila en la ceremonia de graduación. Llevaba mi mejor vestido, el que me había comprado especialmente para esa ocasión. Lloré al escuchar su nombre. Lloré al verlo subir al escenario. Lloré cuando recibió el diploma. Ese papel enmarcado significaba todo. Cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada céntimo que no gasté en mí para invertirlo en él. Lo abracé después de la ceremonia. Lo has conseguido, mi niño. Eres un profesional, un administrador de empresas. Lo hemos conseguido, mamá. Esto es tan tuyo como mío. Esa noche cenamos en un restaurante bonito de Malasaña. Él insistió en pagar con el dinero de su primer bonus como becario en una consultora. Pedimos vino, brindamos, reímos. La vida por fin nos sonreía. 2 años después, Daniel conoció a Jimena. Fue en un congreso de negocios. Ella trabajaba en la empresa de su padre como coordinadora de recursos humanos. Era guapa, educada, de buena familia, según me contó Daniel. Mamá, creo que es la mujer de mi vida. Tenía ese brillo en los ojos, esa ilusión, ese amor puro que solo se siente la primera vez. La conocí 3 semanas después. Daniel la trajo a cenar a casa. Jimena llegó con un ramo de flores para mí y una sonrisa perfecta. Demasiado perfecta, pensé. Señora García, Daniel habla maravillas de usted. Es un honor conocerla. Cenamos pollo asado, conversamos. Era encantadora. Hacía preguntas. Sonreía. Decía todas las cosas correctas. Pero había algo que no lograba identificar. Una frialdad detrás de esa sonrisa. Una distancia en su mirada cuando me observaba. Cuando se fueron esa noche, me quedé pensando, ¿sería solo mi instinto de madre sobreprotectora o de verdad había algo que me inquietaba? Daniel estaba profundamente enamorado. Hablaba de ella todo el tiempo, de sus planes juntos, de la vida que construirían. 6 meses después me anunció su compromiso. Mamá, le he pedido a Jimena que se case conmigo. Ha dicho que sí. Debería haber estado feliz, y lo estaba, pero también sentí un nudo en el estómago. ¿Estás seguro, mi amor? El matrimonio es para siempre. Tienes que estar completamente seguro. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, mamá. La boda fue en el jardín de la casa de los Herrero, una mansión enorme en La Moraleja, jardines impecables, fuentes de piedra, catering de lujo. Llegué sola con mi vestido beige que me había comprado en el Corte Inglés. Me senté en las sillas de la familia del novio, rodeada de gente que no conocía, gente que me miraba de arriba a abajo, gente que susurraba. Conocí a Marcos Herrero ese día. Alto, corpulento, traje italiano, reloj de oro, esa sonrisa de hombre acostumbrado a que todo el mundo haga lo que él dice. Así que usted es la famosa Carmen. Daniel me ha hablado de usted, una mujer trabajadora, admirable. Había condescendencia en su voz, como si trabajadora fuera un eufemismo para pobre. Gracias, señor Herrero. Daniel es un gran hombre. Estoy segura de que será un excelente marido para su hija. Eso espero. Jimena se merece lo mejor y yo me encargo de que siempre tenga lo mejor. Me estrechó la mano. Un apretón firme, demasiado firme, como marcando territorio. Su mujer, Begoña, era más sutil, elegante, distante. Me saludó con una sonrisa educada y luego desapareció entre los invitados. La ceremonia fue preciosa. Daniel parecía nervioso, pero feliz. Jimena, radiante, con un vestido de novia que debía de costar más de lo que yo ganaba en un año. Cuando se dieron el sí quiero, sentí una mezcla de alegría y melancolía. Mi niño ya era un hombre casado, ya no era solo mío.
En la celebración, bailé con Daniel, una canción lenta. The Way You Look Tonight. Eres el hombre más importante de mi vida, Daniel. No lo olvides nunca. Y tú eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. Todo lo que soy te lo debo a ti. Me besó en la frente. No sabía que un año después este mismo hombre estaría de rodillas limpiando un retrete, humillado por el padre de la mujer que amaba. Después de la boda, Daniel y Jimena se mudaron a un piso en Pozuelo de Alarcón. Bonito, moderno, amueblado por Begoña Herrero, por supuesto. Yo los visitaba de vez en cuando. Jimena siempre era agradable, pero había algo. Esa misma frialdad que sentí la primera vez. Esa forma de mirarme como si yo no perteneciera a su mundo. Daniel trabajaba en una empresa de logística. Le iba bien, ganaba un sueldo decente, pero Jimena quería más, siempre más. Daniel, mi amor, ¿por qué no hablas con mi padre? Podría darte un puesto en su empresa. Ganarías el doble, hasta el triple. Escuché esto una tarde que fui a llevarles unas croquetas que había hecho. No sé, Jimena. Quiero conseguir las cosas por mí mismo. No quiero que la gente piense que estoy ahí solo por ser tu marido. No seas tonto, Daniel. En este mundo hay que aprovechar las oportunidades. Mi padre está dispuesto a ayudarte. Deberías estar agradecido. Daniel me miró. Había duda en sus ojos. ¿Tú qué crees, mamá? Debería haber dicho que no. Debería haberle advertido. Pero vi la ilusión en su cara, las ganas de darle más a su mujer, de demostrarle a su suegro que era capaz. Si es lo que quieres, mi amor, hazlo. Pero nunca renuncies a tus valores. Nunca. 3 meses después, Marcos Herrero le ofreció el puesto. Becario de dirección era el título. Un sueldo generoso, excelentes beneficios. Daniel aceptó. Su primer día fue un martes de septiembre. Se levantó temprano, nervioso, ilusionado. Mamá, que llegó tarde, me dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del recibidor. Y yo, ingenua, sonreí. Vas a estar perfecto, mi amor. Tu suegro verá que ha tomado una excelente decisión al contratarte. Cerré la puerta, lo vi alejarse, y 3 horas después, mi mundo se vino abajo porque encontré a mi hijo de rodillas limpiando baños mientras su suegro lo llamaba idiota y su mujer sonreía. Esa noche, Daniel vino a mi casa, llamó a la puerta pasadas las 10. Cuando abrí, tenía los ojos rojos, olía a productos de limpieza. A humillación. Mamá, se derrumbó en mis brazos. Lloró como no lloraba desde que era un niño. Lloró hasta que se le quebró la voz. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Perdóname. Lo abracé. Le acaricié el pelo como cuando tenía 5 años y tenía pesadillas. No tienes nada por lo que disculparte, mi amor. Nada. ¿Me oyes? Nada. Esa noche se quedó en su antigua habitación, en la cama donde creció, rodeado de sus trofeos del colegio, sus diplomas, sus sueños. Y yo me quedé despierta en el salón, mirando al techo, pensando en cada sacrificio que hice, en cada céntimo que gasté en su educación, en cada promesa que le hice de que si trabajaba duro, si estudiaba, si era un buen hombre, el mundo le abriría sus puertas, y el mundo le había escupido en la cara, pero yo no iba a permitirlo. Cogí el móvil, volví a marcar el número del señor Perea. Señor Perea, soy Carmen García de nuevo. Necesito que acelere esa investigación y necesito que sea exhaustiva. Quiero saberlo todo sobre Marcos Herrero y su empresa. Absolutamente todo. El señor Perea me llamó 4 días después. Era viernes por la tarde. Estaba en la oficina terminando unos informes cuando vi su nombre en la pantalla de mi móvil. Señora García, tengo algo de información preliminar. ¿Podemos vernos? ¿Es grave? Hubo una pausa, de esas que dicen más que 1000 palabras. Creo que es mejor que hablemos en persona mañana a las 10 en mi despacho. Allí estaré. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, imaginando qué podría haber descubierto. Deudas, fraudes, problemas legales. Daniel había vuelto al apartamento con Jimena 3 días después de aquella humillación. Me llamaba todos los días. Su voz sonaba apagada, rota. Mamá, no sé qué hacer. Marcos dice que esto es parte del proceso de aprendizaje, que todos en la empresa empiezan así, que es para conocer el negocio desde abajo. ¿Y Jimena qué dice? Silencio. Dice que no debo ser orgulloso, que mi problema es que tengo demasiado orgullo, que su padre lo hace por mi bien. Cerré los ojos. Respiré hondo.
Daniel, escúchame bien. Tú estudiaste 5 años para ser administrador de empresas, no para limpiar baños. Y no hay nada de malo en limpiar baños si ese es tu trabajo. Pero no es el tuyo. Tienes una carrera, tienes habilidades, tienes talento. Lo sé, mamá, pero no quiero crear problemas. Jimena dice que si renuncio, su padre se ofenderá, que pensará que soy un desagradecido. ¿Y tu dignidad, Daniel, y tu amor propio? Otro silencio. Dame tiempo, mamá, por favor. Solo un poco más de tiempo. ¿Tiempo? Eso era exactamente lo que yo estaba comprando, pero no para que mi hijo siguiera siendo humillado, sino para destruir al hombre que se atrevió a humillarlo. El sábado, a las 10 en punto, estaba en el despacho del señor Perea. Un despacho en la calle Serrano, sobrio, elegante, libros de derecho del suelo al techo. El abogado tenía 67 años, pelo canoso perfectamente peinado, traje gris, corbata negra. Me había ayudado con mi divorcio hacía más de 20 años. Era caro, pero era bueno, muy bueno. Carmen, gracias por venir. Me ofreció asiento. Su secretaria trajo café. Esperé a que cerrara la puerta para hablar. ¿Qué ha encontrado? Abrió una carpeta de cartón, documentos, balances, informes, industrias. Herrero está en problemas serios. El corazón se me aceleró. Continué. Marcos Herrero posee el 60% de las acciones. Su mujer, Begoña, tiene el 20%. El otro 20% se divide entre 3 socios minoritarios. La empresa fabrica componentes de automoción. Tiene contratos con varias marcas de coches. Sobre el papel parece que va bien. Sobre el papel. En la realidad, están al borde de la quiebra. Me incliné hacia adelante. Explíquese. El señor Perea fue pasando las hojas, señalando números, gráficos, proyecciones. Hace 3 años, Marcos Herrero decidió expandir la empresa. Abrió 2 nuevas fábricas, una en Zaragoza, otra en Valencia. Invirtió más de 10 millones de euros, dinero que no tenía. Préstamos, créditos bancarios con intereses muy altos. Y lo peor, las fábricas no están generando los beneficios proyectados. Una está funcionando al 30% de su capacidad, la otra al 40%. ¿Por qué? Mala gestión, contratos que se cayeron, problemas con proveedores. Y para colmo, Marcos Herrero tiene un tren de vida muy por encima de sus posibilidades reales. Pensé en la boda, en esa mansión en La Moraleja, los jardines, el buffet para 200 personas. ¿Qué tan grave es la situación? El abogado me miró directamente a los ojos. Si no consigue una inyección de capital en los próximos 6 meses, tendrá que declararse en quiebra. Los bancos ya lo están presionando. Tiene facturas impagadas, proveedores que amenazan con demandarlo, empleados con sueldos atrasados, pero de cara al exterior, parece un hombre de éxito. Una fachada. Exacto, Carmen. Pura fachada. Es lo que hacen los hombres como Marcos Herrero. Mantienen las apariencias mientras todo se desmorona por dentro. La casa de La Moraleja está hipotecada. Los coches de lujo son de leasing. Incluso el piso donde viven Daniel y Jimena está a nombre de la empresa, no de ellos. Me recliné en la silla, procesando la información. ¿Y él sabe que lo está investigando? No. He sido muy discreto. He usado contactos, he revisado registros públicos, balances que por ley tienen que presentar. Nadie sabe que usted está detrás de esto. Bien. ¿Cuánto necesitaría para comprar la empresa? El señor Perea enarcó las cejas. Carmen, hablamos de millones de euros. Lo sé. ¿Cuánto? Hizo unos cálculos mentales, revisó cifras, teniendo en cuenta las deudas, el valor real de los activos, la situación financiera. Diría que con 2 millones de euros podría comprar el 60% que tiene Marcos. Y créame, en su situación desesperada, probablemente aceptaría menos. 2 millones de euros era una fortuna. Pero yo llevaba 35 años ahorrando. La empresa de importación donde trabajé fue vendida a un grupo internacional. Como directiva senior con 23 años de servicio, recibí una generosa indemnización, casi 150,000 euros. Sumado a las inversiones que había hecho a lo largo de los años, el apartamento de la tía Amelia que seguía alquilado, las acciones que se habían revalorizado considerablemente, los fondos inmobiliarios, la pensión privada, había logrado construir un patrimonio sólido, nada ostentoso,
Nada que llamara la atención, pero suficiente para, si era necesario, cambiar el juego. Había sido pobre, muy pobre, y nunca quise volver a hacerlo. Así que cada céntimo que ganaba, lo invertía, lo multiplicaba. Vivía de forma modesta, conducía un coche de 2012, no gastaba en lujos. Todo ese dinero estaba guardado para mi jubilación, para la educación de mis futuros nietos, para emergencias. Pero esto era una emergencia. Quiero que prepare una oferta anónima a través de una sociedad pantalla para que Marcos Herrero no sepa que soy yo. Carmen, ¿estás segura? Es mucho dinero y es un riesgo. Comprar una empresa en quiebra no es garantía de que pueda salvarla. Podría perderlo todo. Lo miré fijamente. Señor Perea, mi hijo tiene una carrera universitaria que yo tardé años en pagar. Fue humillado. Lo hicieron ponerse de rodillas a limpiar retretes mientras su suegro lo llamaba idiota. ¿Cree que me importa el dinero? El abogado asintió lentamente. Entiendo. Además, si la empresa está tan mal como dice, entonces Marcos Herrero va a caer de todos modos, conmigo o sin mí. Yo solo voy a acelerar el proceso y a asegurarme de que cuando caiga, sea yo quien esté allí para verlo. Muy bien. Necesitaré acceso a sus finanzas, extractos, propiedades, inversiones. Necesito saber con qué contamos. El lunes lo tendrá todo. Salí de ese despacho con una claridad que no había sentido en días. Tenía un plan, y ese plan se llamaba justicia. Pero antes, necesitaba saber más. Necesita entender qué estaba pasando en la vida de Daniel, qué le decía Jimena, qué creía Marcos que estaba consiguiendo con esa humillación. Esa tarde llamé a Daniel. Hijo, ¿podemos comer juntos mañana? Solo tú y yo, como antes. Claro, mamá. ¿Va todo bien? Todo perfecto, mi amor. Solo quiero verte. Te echo de menos. Y yo a ti, mamá. Quedamos el domingo a las 2 en un restaurante de La Latina. Un sitio pequeño, tranquilo, lejos del barrio de Salamanca y de los Herrero. Daniel llegó puntual. Llevaba una camisa informal, vaqueros, parecía cansado, más delgado. Tenía ojeras. Nos sentamos en una mesa al fondo. Yo pedí pasta con marisco. Él, un risotto. ¿Qué tal el trabajo?, pregunté, aunque me dolía hacerlo. Daniel desvió la mirada. Va bien, mamá. Daniel, no me mientas, por favor. Suspiró, largo y profundo. Sigo en mantenimiento. Marcos dice que en 2 semanas más me pasará a otra área, pero ya van 3 semanas que estoy limpiando, y cada día es una humillación, mamá. Jimena sigue pensando que esto es normal. Dice que soy yo el que tiene un problema de actitud, que debería estar agradecido por tener un trabajo, que hay gente que limpiaría retretes por mucho menos de lo que me pagan. ¿Y cuánto te pagan? Otra pausa. 2. 500 euros al mes. Se me heló la sangre. Daniel, en tu anterior trabajo ganabas 8. 0 euro. ¿Por qué aceptaste esto? Porque Marcos dijo que era un periodo de prueba, que después me lo subiría a 10. 0. Que solo tenía que demostrar que era capaz de hacer un trabajo humilde. Eso no es un periodo de prueba, Daniel, eso es explotación. Lo sé, mamá, lo sé, pero Jimena insiste en que le dé una oportunidad a su padre, que él sabe lo que hace, que me está poniendo a prueba. ¿Poniéndote a prueba de qué? De hasta dónde te puede humillar antes de que te vayas. Daniel guardó silencio, jugaba con el tenedor, no me miraba a los ojos. Hijo, mírame. Levantó la vista. Tenía lágrimas contenidas en los ojos. No tienes por qué seguir ahí. Puedes renunciar. Puedes buscar otro trabajo. Tienes una carrera. Tienes experiencia. Si renuncio, Jimena pensará que soy un fracasado. Su familia ya piensa que no soy suficiente para ella, que vengo de una clase inferior, que no tengo categoría. ¿Te ha dicho eso? No con esas palabras, pero lo sé. Lo veo en la forma en que me miran, en la forma en que hablan. Begoña, la madre de Jimena, siempre hace comentarios. Ay, Daniel, ¿qué acento tan peculiar tienes? Daniel, tu madre vive en Usera. Qué pintoresco. Daniel, nunca habías probado el caviar, ¿verdad? Se nota. Sentí rabia. Pura rabia. Daniel García, tú vales más que toda esa familia junta. ¿Me oyes? Tú tienes estudios, tienes valores, tienes dignidad. Y si ellos no pueden verlo es porque están demasiado ocupados mirándose en el espejo. Pero la quiero, mamá. Quiero a Jimena y quiero que su familia me acepte. ¿A qué precio, hijo? ¿A tu autoestima?
¿A tu salud mental? ¿A tu dignidad? No respondió. Comimos en silencio unos minutos. Luego Daniel habló. Marcos me dijo algo ayer. ¿El qué? Dijo que si aguanto 6 meses en mantenimiento, me dará un puesto de supervisor de planta con un sueldo de 7,000 euros. 6 meses, 180 días de humillación para ganar menos de lo que ya ganabas antes. Daniel, ¿te escuchas? Te está ofreciendo menos dinero del que ganabas después de 6 meses de explotación. Lo sé, pero Jimena y yo queremos tener hijos pronto. Y ella dice que no puede criar a los niños en un piso de 50 metros, que necesitamos una casa, que su padre puede ayudar si demuestro compromiso. Ahí estaba, el cebo, la zanahoria delante del burro. Marcos Herrero no solo estaba humillando a mi hijo, lo estaba utilizando. Lo estaba quebrando psicológicamente para convertirlo en un empleado sumiso que nunca diría que no. Daniel, escúchame muy bien. Ese hombre no te va a ayudar. Te va a usar hasta que no te quede nada que dar. Y cuando te rompa del todo, te desechará. No lo conoces, mamá. No, pero conozco a los hombres como él, y reconozco a un depredador cuando lo veo. Daniel negó con la cabeza. Dame tiempo, mamá. Por favor, solo un poco más de tiempo. Ese fue el momento en que supe que mi hijo estaba perdido en esa relación, que Jimena y su familia lo habían manipulado tan bien que ya no era capaz de ver la verdad, pero yo sí la veía, y podía hacer algo al respecto. Nos despedimos en el aparcamiento. Lo abracé fuerte. Te quiero, Daniel, más que a mi propia vida, y nunca dejaré que nadie te destruya. ¿Me oyes? Nunca. Yo también te quiero, mamá. Conduje de vuelta a casa con el alma rota pero la mente clara. El lunes por la mañana, fui al banco, saqué extractos, fui a un notario, organicé los documentos de mis propiedades, mis inversiones, todo. El martes, se lo entregué todo al señor Perea. Aquí tiene todo lo que tengo. Revisó los papeles, hizo algunos cálculos. Carmen, tiene más de lo que pensaba. Con esto, no solo puede comprar la parte de Marcos, podría comprar toda la empresa si juega bien sus cartas. Pues juguemos bien. Llevará tiempo. Necesito estructurar la oferta, crear la sociedad pantalla, buscar los inversores fantasma para que parezca legítimo. Marcos no puede sospechar que es usted. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, quizás 3. 2 meses, 60 días, 1440 horas viendo a mi hijo sufrir. Pero sería la última vez. Hágalo, señor Perea, y hágalo bien. Esa noche me senté en el salón a solas con una copa de vino tinto, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensé en Daniel de niño, en sus sueños, en sus ilusiones. Pensé en Marcos Herrero, en su arrogancia, en su crueldad. Y pensé en la justicia, esa justicia que a veces tarda pero siempre llega. Nadie humilla a mi hijo, murmuré en la oscuridad. Nadie. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y con cada día que pasaba, veía a mi hijo hundirse un poco más. Daniel me llamaba menos. Cuando lo hacía, su voz sonaba apagada, sin vida, como si algo dentro de él se estuviera extinguiendo poco a poco. ¿Cómo estás, mi amor? Le preguntaba cada vez. Bien, mamá, todo bien. Pero yo sabía que mentía. Una madre siempre lo sabe. Intenté visitarlo en el piso 3 veces. Las 3, Jimena tuvo una excusa. Ay, Carmen, qué pena. Tenemos una cena esta noche con los padres de unos amigos. Otro día será. Uf, Carmen. Daniel está descansando. Ha tenido unos días muy duros en el trabajo. Mejor no molestarlo. Señora García, estamos de obras. La casa está hecha un desastre. No es un buen momento para visitas. Cada excusa era como una puerta cerrada en mi cara. Cada negativa, un mensaje claro. No eres bienvenida aquí. Jimena me llamaba señora García ahora. Ya no Carmen, como al principio. El cambio había sido sutil, pero deliberado. Una forma de marcar distancia, de recordarme cuál era mi lugar. Mientras tanto, el señor Perea trabajaba en silencio. Me enviaba informes semanales, actualizaciones, progresos. Ya he constituido la sociedad pantalla. Se llama Inversiones Capital SP. Sobre el papel, es una firma de inversores de Zaragoza interesados en el sector de la automoción. Y los inversores fantasma, 3 empresarios reales que han aceptado prestar sus nombres a cambio de una compensación, han firmado acuerdos de confidencialidad. Nadie sabrá que usted está detrás.
Perfecto. Estoy preparando un análisis financiero de Industrias Herrero, uno que justifique nuestro interés. Tenemos que parecer inversores serios que han hecho sus deberes, no oportunistas. ¿Cuánto más? Un mes más, quizás menos. La situación de Marcos Herrero se está agravando. 2 de sus principales proveedores ya lo han demandado. Tiene embargos preventivos. Los bancos le están apretando las tuercas. Bien. Que se hunda más. Cuando esté desesperado, entonces atacaremos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. Sentía una mezcla de anticipación y culpa. Anticipación por lo que estaba por venir. Culpa por no poder ayudar a Daniel más rápido. Pero sabía que tenía que esperar. Que tenía que ser paciente. Que la justicia, la verdadera justicia, no se puede apresurar. La vida tiene una forma curiosa de servir la justicia, ¿verdad? Si crees que quien siembra humillación cosecha destrucción, escribe karma en los comentarios. Déjame ver cuántos de vosotros creéis en eso. Un miércoles por la tarde, Daniel apareció en mi puerta sin avisar. Eran casi las 8. Estaba haciendo la cena. Pollo asado con patatas. Cuando abrí la puerta, me asusté. Tenía los ojos rojos, la camisa arrugada, olía a sudor y a cloro. Daniel, ¿qué ha pasado? Entró sin decir palabra. Se tiró en el sofá del salón. Se tapó la cara con las manos. Hijo, háblame. ¿Qué pasa? Tardó varios minutos en contestar. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Hoy me han mandado limpiar el baño privado de Marcos, el de su despacho. Se me heló el corazón. Tenía una reunión importante. Unos clientes de Alemania, hombres de traje caro. Marcos les estaba enseñando las instalaciones, y cuando han llegado a su despacho, yo estaba allí, de rodillas, limpiando su retrete. Cerré los ojos, respiré hondo. Uno de los alemanes ha preguntado quién era yo, y Marcos ha dicho, es mi yerno. Le estoy enseñando que en esta empresa, todos empezamos desde abajo. Y se ha reído. Se ha reído, mamá. Y los alemanes se han reído con él. Las lágrimas le caían por la cara a Daniel. Jimena también estaba allí. Formaba parte de la reunión. Me ha visto y no ha dicho nada. Solo ha desviado la mirada como si yo fuera invisible. Me senté a su lado. Lo abracé. Su cuerpo temblaba. He renunciado, mamá. Le he dicho a Marcos que renunciaba allí mismo, delante de todos. El corazón me dio un vuelco. ¿Y qué ha dicho él? Se ha reído más fuerte. Ha dicho, perfecto. Ya no te necesitaba de todos modos. Eres un empleado pésimo y un marido aún peor para mi hija. Y luego ha hecho que su asistente me preparara el finiquito. 500 euros, mamá. 500 euros por 3 meses de humillación. 500 euros. Daniel, eso no cubre ni lo que te debía de sueldo atrasado. Lo sé, pero no he discutido. Solo he firmado. He cogido el cheque y me he ido. ¿Y Jimena? Daniel negó con la cabeza. Me ha seguido hasta el aparcamiento. Me ha gritado que era un cobarde, que había avergonzado a su familia, que cómo podía renunciar así delante de clientes importantes, que su padre me había dado una oportunidad y yo la había desperdiciado. Daniel, le he dicho que me ha humillado, que su padre me ha tratado como a una basura, que yo tenía dignidad. Y ella ha dicho que la dignidad no paga las facturas, que soy un iluso, que tengo que madurar y entender cómo funciona el mundo real. Se derrumbó por completo. Lloró en mis brazos como cuando era un niño, como cuando se caía en el parque y yo lo levantaba, como cuando tenía pesadillas y yo lo consolaba. Me equivoqué, mamá. Me equivoqué en todo, en Jimena, en su familia, en ti. No te hice caso. ¿Y ahora qué? Ahora no tengo trabajo, ni mujer, ni nada. Tienes tu dignidad, Daniel, y créeme, eso vale más que todo el dinero de Marcos Herrero. Esa noche, Daniel se quedó en mi casa, en su antigua habitación. Le hice su cena favorita, tortitas con sirope de arce. Comimos en silencio. Cada bocado era una comunión silenciosa entre madre e hijo. Después de cenar, nos sentamos en el salón. Puse un poco de jazz clásico, del que le gustaba de pequeño. ¿Sabes qué es lo peor, mamá?, dijo Daniel mirando al techo. ¿El qué, mi amor? Que una parte de mí todavía la quiere. Todavía quiero a Jimena y eso me hace sentir aún más idiota. No eres un idiota por querer, Daniel. Eres humano. El amor no desaparece de un día para otro, pero tienes que entender una cosa. El amor verdadero no humilla. El amor verdadero no permite que te destruyan. ¿Crees que ella me quiso alguna vez? La pregunta me dolió,
porque sabía la respuesta, y sabía que Daniel también la sabía. Solo necesitaba escucharla en voz alta. Creo que Jimena quiso la idea de ti. El hombre al que podía moldear, el marido obediente, el yerno sumiso que su padre podía controlar. Pero no creo que te quisiera a ti, al verdadero Daniel, al hombre con sus propios sueños, con su propia dignidad. Daniel asintió lentamente. Tenías razón desde el principio. Debería haberte escuchado. No te culpes, hijo. El amor nos vuelve ciegos a todos, incluso a las madres. Esa noche, cuando Daniel se durmió, yo me quedé despierta en el salón. Cogí el móvil, marqué el número del señor Perea. Señor Perea, soy Carmen. Necesito que lo acelere todo. No podemos esperar más. ¿Qué ha pasado? Daniel ha renunciado, y Marcos Herrero lo ha humillado por última vez. Necesito que ese hombre pague, ya. Carmen, solo necesito pulir unos detalles. Deme una semana más. Le doy 5 días. ¿5 días? 5 días. De acuerdo. 5 días. Colgué. Me serví una copa de vino tinto y brindé en silencio. Por la justicia, murmuré, y por los que creyeron que podían destruirnos. Los siguientes días fueron extraños. Daniel se quedó en mi casa. No quería volver al piso. No quería ver a Jimena. No respondía a sus llamadas. Ella llamó a mi casa 3 veces. Respondí las 3 veces. Señora García, necesito hablar con Daniel. Daniel no quiere hablar contigo, Jimena. Tiene que volver a casa. Estamos casados, tenemos que arreglar esto. ¿Arreglar el qué? ¿Cómo justificar que permitiste que tu padre lo humillara durante meses? ¿Cómo explicar que te reías mientras lo destrozaban? Usted no lo entiende. Mi padre solo estaba siendo duro. Es su forma de enseñar. Daniel no aguantó la prueba. Eso no es culpa mía. ¿Una prueba? Claro. ¿Y cuál era el premio si pasaba la prueba? 6 meses más limpiando retretes. Mire, señora García, sé que nunca le he gustado. Siempre ha pensado que no era suficiente para su hijo, pero la realidad es que Daniel tampoco es suficiente para mí. Mi familia tiene unos estándares, y él simplemente no los cumplió. Esas palabras, esa frialdad, esa crueldad calculada. Tienes razón, Jimena. Nunca fuiste suficiente para mi hijo, porque para ser suficiente hace falta tener corazón, y tú claramente no lo tienes. Colgué antes de que pudiera responder. Daniel estaba de pie en la puerta de la cocina. Lo había oído todo. Gracias, mamá. No tienes nada que agradecerme, mi amor. Esa mujer no te merece. Nunca lo hizo. Esa tarde me llamó Begoña Herrero, la madre de Jimena. Su voz era dulce, demasiado dulce, como miel envenenada. Carmen, querida, tenemos que hablar de mujer a mujer, de madre a madre. No tengo nada que hablar con usted, Begoña. Por favor, solo 5 minutos, por el bien de nuestros hijos. Dudé, pero me pudo la curiosidad. De acuerdo, hable. Daniel es un buen chico, eso lo sabemos todos, pero es, ¿cómo decirlo? Sensible. Demasiado sensible. Marcos solo intentaba endurecerlo, prepararlo para el mundo real. Los negocios son duros, Carmen, y los hombres tienen que ser más duros. Endurecerlo haciéndole limpiar retretes con una carrera universitaria, humillándolo delante de clientes. Fue una lección, una que claramente no aprendió. Y mira, Carmen, te seré sincera. Jimena puede encontrar a alguien mejor, alguien de su nivel. Daniel es simpático, es un buen chico, pero no es de nuestro mundo, nunca lo fue. Ahí estaba, la verdad, sin barnices, sin disimulos. Pues déjennos en paz, que se divorcien y sigan con sus vidas. Ah, pero ese es el problema. Jimena no quiere un divorcio. Todavía no. Un divorcio rápido quedaría mal. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará la familia? ¿Y qué proponen? Que Daniel vuelva, que se disculpe, que le pida perdón a Marcos por su arrebato, que demuestre madurez. Y en 6 meses, quizás 1 año, si las cosas no funcionan, se pueden separar discretamente, sin escándalos, sin dramas. Me reí, una risa amarga, seca. Quieren que mi hijo vuelva a humillarse, que pida perdón por defender su dignidad. Quieren que sea el juguete de su familia durante 6 meses más, para que ustedes puedan salvar las apariencias.
Carmen, sé razonable. Piensa en Daniel, sin trabajo, sin futuro. ¿Crees que encontrará algo mejor? Marcos puede ayudarlo, puede darle contactos, puede abrirle puertas, pero Daniel tiene que aprender a agachar la cabeza, a ser humilde. Daniel ya es humilde, Begoña. Lo que ustedes quieren es que sea sumiso, que sea un sirviente con título, y eso no va a pasar nunca. Pues lo estás condenando a una vida de mediocridad, porque sin nosotros, eso es lo que le espera. Prefiero que mi hijo viva en la mediocridad con dignidad que en el lujo con vergüenza. Colgué. Me temblaban las manos de la rabia. Daniel apareció en el salón. ¿Era Begoña? Sí. ¿Qué quería? Que vuelvas, que te humilles, que seas su marioneta durante 6 meses más. Daniel se sentó en el sofá. Se miró las manos. A veces pienso que quizás tienen razón. Quizás soy demasiado sensible. Quizás debería haber aguantado sin más. Quizás. Daniel, mírame. Levantó la vista. No eres demasiado sensible. Eres humano. Tienes límites. Y esos límites se cruzaron hace mucho tiempo. No hay nada de malo en defender tu dignidad. Al contrario, es lo más valiente que has hecho. Pero ahora estoy aquí, sin trabajo, sin mujer, viviendo con mi madre a los 30 años. ¿Qué tiene eso de valiente? Porque es más fácil quedarse en un sitio donde te destruyen que irse. Es más fácil aguantar que luchar. Y tú has luchado. Eso, mi amor, es valentía. A Daniel se le volvieron a humedecer los ojos. ¿Y qué hago ahora, mamá? Sonreí porque yo sabía algo que él no. Sabía que en 5 días todo cambiaría. Ahora descansas, te curas, te recuperas, y cuando estés listo, empiezas de nuevo, pero esta vez de la forma correcta. ¿Y si no encuentro trabajo? ¿Y si Marcos me ha puesto en una lista negra? Conoce a mucha gente, tiene influencias. Marcos Herrero tiene más problemas de los que te imaginas, créeme. No tendrá tiempo para pensar en ti. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás, mi amor. Ya lo verás. Esa noche soñé con el futuro, con Daniel volviendo a sonreír, con Marcos Herrero cayendo, con la justicia siguiendo su curso natural. Y cuando me desperté, tenía un mensaje del señor Perea. Todo listo. Mañana hacemos la oferta. Prepárate. Sonreí en la penumbra de la habitación. Que empiece el juego, susurré. El jueves por la mañana me levanté más temprano de lo normal. Eran las 6. El cielo todavía estaba oscuro. Hice café. El aroma llenó la cocina y me trajo recuerdos de todas esas mañanas en las que me preparaba para batallas que sabía que tenía que librar. Daniel todavía dormía. Se había quedado hasta tarde, dando vueltas en la cama, mirando el móvil constantemente. Jimena no paraba de enviarle mensajes, algunos suplicantes, otros amenazantes. Daniel, por favor, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. No seas infantil. Los matrimonios pasan por crisis, esto es normal. Mi padre dice que si no vuelves en 3 días, cancelará el seguro médico en el que estabas incluido. ¿Vas a dejar que tu madre controle toda tu vida? Cada mensaje era una manipulación diferente. Pero Daniel ya no respondía. Había aprendido por fin que con gente así, el silencio es la mejor respuesta. A las 9 en punto, sonó mi teléfono. Señor Perea. Buenos días, Carmen. ¿Lista? Más que lista. Perfecto. Enviaré la carta de intenciones a Marcos Herrero esta misma mañana por mensajero con acuse de recibo, firmada por los representantes de Inversiones Capital SP. En la carta, manifestamos nuestro interés en adquirir su participación mayoritaria en Industrias Herrero. ¿Y la oferta? 1,5 millones de euros por su 60% de las acciones. Es una oferta generosa, teniendo en cuenta la situación financiera real de la empresa, pero no tan alta como para que sospeche. ¿Cuánto tiempo le damos para responder? 72 horas. Es un plazo ajustado, pero justificable. Diremos que tenemos otras perspectivas y necesitamos una respuesta rápida. Bien. ¿Y si acepta? Entonces nos reunimos, firmamos un acuerdo preliminar, hacemos nuestra auditoría formal y en 3 semanas, 1 mes como mucho, la empresa es tuya. ¿Y si se niega? Lo dudo. Marcos Herrero está desesperado. Los bancos lo están asfixiando. Embargos, demandas. Si no vende pronto, lo perderá todo de todos modos. Esta oferta es su salvavidas, y lo sabe. Entonces, esperamos. Exacto. Ahora esperamos.
Colgué. Me quedé mirando el teléfono. El primer movimiento estaba hecho, como en la partida de ajedrez que Daniel me enseñó a jugar cuando era adolescente. El ajedrez es paciencia, mamá, me decía. No se trata de ganar rápido, se trata de posicionarse bien y esperar el momento exacto para atacar. Pues yo me había posicionado. Ahora solo tenía que esperar. Daniel salió de su cuarto sobre las 10. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de chándal, el pelo revuelto, barba de 3 días. Parecía cansado, pero más tranquilo que los días anteriores. Buenos días, mamá. Buenos días, mi amor. ¿Has dormido bien? Mejor que ayer. He tenido sueños raros, con la universidad, con mis antiguos amigos, con cuando todo era más sencillo. Le serví un café. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Empezó a llover fuera, una llovizna fina que golpeaba el cristal con un ritmo constante. Daniel, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincero conmigo. Claro, mamá, lo que sea. ¿Qué vas a hacer con tu vida, con Jimena, con todo? Suspiró. Largo y profundo. Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí quiere creer que Jimena cambiará, que lo entenderá, que pedirá perdón y volveremos a empezar. Pero la parte racional, esa parte sabe que es imposible. ¿Por qué imposible? Porque no es solo Jimena, ¿verdad? Es toda su familia, es su forma de ver el mundo. Para ellos, la gente como nosotros, la gente que viene de la nada, que ha tenido que trabajar por todo, es inferior. Y da igual cuántas carreras tenga, da igual cuánto me esfuerce, nunca seré suficiente para ellos. Entonces, ¿qué necesitas para cerrar este capítulo? Daniel removió la taza de café, la miró fijamente, como si las respuestas flotaran allí en el líquido oscuro. Necesito verlos caer, mamá. Sé que suena horrible, sé que suena a venganza, pero necesito ver que no son invencibles, que no son mejores que nadie, que su dinero y su apellido no los protegen de todo. Sonreí sin que él me viera. A veces la vida se encarga de eso, mi amor. A veces la arrogancia de la gente es su propia perdición. ¿Crees en el karma? Creo que los actos tienen consecuencias. Y Marcos Herrero ha sembrado mucha crueldad. Tarde o temprano, esa cosecha llegará. Daniel asintió. Bebió su café. ¿Sabes qué es lo más triste? Que Jimena no siempre fue así. Al principio era diferente, cariñosa, atenta, o al menos eso creía yo. Ahora ya no sé si fingía o si su familia la cambió. La gente no cambia tanto, Daniel. Lo que pasa es que al principio todos mostramos nuestra mejor versión. Con el tiempo, nuestra verdadera naturaleza sale a la luz. Supongo que sí. Pasamos el resto de la mañana en un silencio cómodo, viendo películas antiguas en la tele, comiendo palomitas, como cuando era un adolescente y pasábamos los domingos en pijama sin hacer nada productivo. A las 3 de la tarde, mi móvil vibró. Un mensaje del señor Perea. La carta ha sido entregada. La ha recibido Marcos Herrero en persona. Ahora esperamos la respuesta. Respondí con un simple perfecto. El viernes pasó lento, muy lento, como esos días en los que esperas los resultados de unas pruebas o una noticia importante. Cada hora parecía que duraba 3. Daniel salió a buscar trabajo, envió currículums, hizo llamadas, contactó con antiguos compañeros de la universidad. Necesitaba mantenerse ocupado, necesitaba sentir que hacía algo productivo. Yo me quedé en casa trabajando en el ordenador, revisando correos, ocupándome de asuntos de la empresa donde trabajaba. Pero mi mente estaba en otro sitio. Estaba en ese sobre de papel manila que había recibido Marcos Herrero. Estaba en su cara al leer la oferta. Estaba en su desesperación. El sábado por la mañana, temprano, sonó mi teléfono. Número desconocido. Diga, señora Carmen García. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia Domínguez, la asistente ejecutiva de Marcos Herrero. Al señor Herrero le gustaría reunirse con usted hoy, si es posible. El corazón se me aceleró. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Reunirse conmigo? ¿Para qué? Asuntos relacionados con su hijo, Daniel. El señor Herrero cree que hay temas pendientes que resolver. Ya veo, era una trampa o un intento de manipulación. Marcos no sabía nada de que la oferta de compra estuviera relacionada conmigo. Esto era otra cosa. Dígale al señor Herrero que no tengo nada que hablar con él. Si Daniel tiene asuntos pendientes, que los resuelva directamente con mi hijo. Señora García,
El señor Herrero insiste. Dice que es importante, que tiene una propuesta que podría beneficiar a Daniel. No me interesa. Buen día. Colgué. Daniel estaba en la puerta de su habitación. ¿Era quien creo que era? La asistente de Marcos. ¿Quiere reunirse conmigo? ¿Para qué? No lo sé, pero no es nada bueno. Seguramente quiera manipularme, convencerme de que te convenza de volver. No vas a ir, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero algo me inquietaba. ¿Cómo había conseguido mi número personal? ¿Qué propuesta tenía? ¿Era solo manipulación o había algo más? Una hora después, Jimena llamó a Daniel. Él no respondió. Luego llamó a mi casa, al fijo que casi nadie usaba. Respondí yo. Señora García, tiene que escucharme. Jimena, mi padre está dispuesto a darle otra oportunidad a Daniel, un puesto de verdad, director de recursos humanos, con un sueldo de 12.000 euros al mes, todos los beneficios, coche de empresa. Me quedé en silencio, procesando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el cambio? Porque mi padre se ha dado cuenta de que fue demasiado duro con Daniel, de que se pasó, y quiere arreglar las cosas. Quiere que volvamos a ser una familia. Mentiras. Todo era mentira. Se podía sentir. ¿Y te importa lo que quiera Daniel? ¿O solo sigues las órdenes de tu padre? Me importa mi matrimonio, señora García. Y sé que usted también quiere lo mejor para su hijo. Un buen trabajo, estabilidad, un futuro. Yo lo que quiero es su dignidad. Y eso no es negociable. Mire, señora García, seré directa. Daniel no es nada sin nosotros. No encontrará un trabajo como este en ningún otro sitio. Mi padre tiene contactos, tiene poder. Puede ayudarlo o puede destruirlo. Es su decisión. Ahí estaba, la verdadera amenaza detrás de la oferta edulcorada. Dile a tu padre que Daniel no está en venta y que sus amenazas no nos dan miedo. No son amenazas. Es la realidad. Y si de verdad quisiera a su hijo, lo convencería de aceptar esta oportunidad. Si de verdad quisieras a mi hijo, no habrías permitido que lo humillaran. Colgué. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Daniel lo había oído todo desde el salón. 12.000 euros. Sí, es más de lo que ganabas antes. Lo sé. ¿Crees que debería aceptarlo? ¿Tú qué crees? Daniel se sentó en el sofá, miró al techo. Creo que es una trampa. Creo que me tendrán allí bajo su control, amenazándome constantemente. Creo que convertirán mi vida en un infierno disfrazado de oportunidad. Entonces ya tienes tu respuesta. Pero también tengo miedo, mamá. Miedo de no encontrar nada mejor. Miedo de quedarme estancado. Miedo de ser un fracasado. Me senté a su lado, le cogí la mano. Daniel, escúchame bien. Tú no eres un fracasado. Eres un hombre que tuvo el valor de defenderse. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Y en cuanto a encontrar trabajo, las cosas tienen una forma de solucionarse. Confía en mí. ¿Por qué estás tan segura? Porque conozco el mundo. Y sé que la arrogancia siempre cae. Siempre. Esa tarde, a las 5 en punto, recibí la llamada que estaba esperando. ¿Señor Perea? Su voz sonaba emocionada. Carmen, ha respondido. Acepta la reunión. Quiere reunirse con los representantes de Inversiones Capital SP. Quiere negociar. Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Cuándo? Propone el martes. En su despacho. Perfecto. Pero no en su despacho. En terreno neutral. Un hotel. El Hotel Palace. Un salón privado. De acuerdo. Yo lo coordino todo. ¿Vas a ir tú? No directamente. Quiero que vayas tú con los inversores fantasma. Yo estaré cerca, pero él no puede verme todavía. Entendido. Esto está pasando, Carmen. Está pasando de verdad. Sí. Y cuando termine, Marcos Herrero entenderá lo que es perderlo todo. Colgué. Miré por la ventana. La lluvia había parado. El cielo empezaba a despejarse y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Daniel apareció con 2 tazas de té. ¿Todo bien, mamá? Todo perfecto, mi amor. Todo perfectamente bien. ¿Ha pasado algo? Nada importante. Cosas del trabajo. Me miró con esos ojos que me conocían demasiado bien. A veces siento que me ocultas algo. Sonreí. Solo te estoy protegiendo, Daniel, como he hecho siempre. Esa noche, cené con Daniel,
Hice barbacoa, su plato favorito, el que solo hago en ocasiones especiales. ¿Por qué barbacoa, mamá? No es el cumpleaños de nadie. ¿Necesito una razón para celebrar que mi hijo está en casa? Brindamos con Coca-Cola. Hablamos de todo y de nada, de sus planes, de sus sueños, de lo que quería hacer con su vida. Quiero ayudar a la gente, mamá. No sé cómo todavía, pero quiero usar todo lo que he aprendido para ayudar a personas que están en situaciones como la mía. Gente a la que explotan, gente a la que humillan en sus trabajos. Es un sueño precioso, Daniel. ¿Crees que es posible? Creo que todo es posible cuando el corazón está en el lugar correcto. Lo abracé antes de que se fuera a dormir. Te quiero, hijo, y estoy muy orgullosa de ti, más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te quiero, mamá, y gracias por no juzgarme, por estar aquí, por todo. Cuando cerré la puerta de su habitación, me permití una sonrisa. El martes, todo cambiaría. El martes, Marcos Herrero conocería a los inversores que lo salvarían de la quiebra, sin saber que la mujer a la que más había despreciado, la madre del idiota al que hizo limpiar retretes, sería quien comprara su imperio. Y cuando lo supiera, cuando entendiera lo que había pasado, sería demasiado tarde. La justicia a veces es lenta, pero cuando llega, llega con todo. El lunes fue el día más largo de mi vida. Cada minuto parecía una hora. Cada hora, un día entero. El señor Perea me llamó temprano. Todo confirmado para mañana. 10 de la mañana. Suite presidencial en el Hotel Palace. Marcos Herrero ha confirmado su asistencia. Irá acompañado de su abogado y su contable. ¿Y nosotros? Estaré yo con los 3 inversores. Llevamos toda la documentación, balances, proyecciones, análisis de mercado. Pareceremos completamente legítimos. Bien. ¿Y yo? Tú estarás en la habitación contigua. Hay una puerta que las comunica. Podrás oírlo todo a través de un sistema de audio que instalaré. Cuando sea el momento, entraré para consultarte, y luego haremos la revelación. Perfecto. Carmen, ¿estás completamente segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, señor Perea. De acuerdo. Nos vemos mañana a las 8:30 en el hotel para preparar todo antes de que llegue Marcos. Colgué. Me miré en el espejo del baño. Tenía 57 años. Algunas arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en teñir. Pero en mi mirada, había algo que no veía desde hacía años. Fuego, determinación, justicia. Daniel salió de su cuarto sobre las 9. Llevaba una camisa limpia. Pantalones de vestir se había afeitado. Por primera vez en días parecía el hombre que era, no la sombra en la que lo habían convertido. Mamá, tengo una entrevista de trabajo. Me sorprendí. ¿De verdad? ¿Dónde? En una empresa de logística. No es nada del otro mundo. Coordinador de operaciones. El sueldo es más bajo de lo que ganaba antes, pero es honrado. Es digno. Sonreí. Mi hijo se estaba curando. Estoy orgullosa de ti, Daniel. Ve, hazlo bien. Demuéstrales quién eres. Gracias, mamá. ¿Y tú? ¿Qué haces hoy? Tengo una reunión de trabajo. Nada importante. Cosas de rutina. Mentía, pero era una mentira necesaria. No podía contarle nada todavía. No hasta que todo estuviera hecho. Daniel se fue sobre las 10. Lo vi marcharse desde la ventana. Caminaba diferente, más erguido, con más seguridad. Esa familia lo había roto, pero no lo había destruido, y eso era lo que importaba. Pasé el resto del día preparándome. Elegí mi ropa para mañana, un traje de chaqueta negro, sobrio, elegante, profesional, nada llamativo, nada que atrajera demasiada atención. Quería que cuando Marcos Herrero me viera, recordara exactamente a la mujer a la que había despreciado, a la madre del idiota, a la mujer de Usera, a la que no era de su clase, y quería ver su cara cuando entendiera que esa misma mujer acababa de comprar su empresa. A las 6 de la tarde, Daniel volvió de la entrevista. ¿Qué tal ha ido, mi amor? Bien, creo. Me han dicho que me llamarán esta semana. El gerente era amable, hacía preguntas normales, nada humillante, nada raro, solo una entrevista normal. ¿Ves? El mundo está lleno de gente decente. Solo tuviste la mala suerte de encontrarte primero con los Herrero. Daniel sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Ha vuelto a llamar Jimena. ¿Qué quería?
Dice que el viernes es el cumpleaños de su madre, que Begoña quiere que vaya, que sería una oportunidad para limar asperezas con la familia. ¿Y qué le has dicho? Que me lo pensaría, pero no voy a ir, mamá. Todavía no puedo. No, no tienes que ir nunca si no quieres. Esa gente no merece tu presencia. Lo sé, pero una parte de mí siente que les debo algo, como que tengo que demostrarles que no soy lo que piensan. Daniel, escúchame. No les debes nada, absolutamente nada. Y no tienes que demostrarle nada a nadie. La gente que importa te ve como eres. El resto no importa. Cenamos juntos. Pasta con salsa de tomate casera. Simple. Reconfortante. Como en los viejos tiempos. No pude dormir esa noche. Di vueltas en la cama, imaginando escenarios, ensayando conversaciones en mi cabeza, preparándome para el momento. A las 5 de la mañana me rendí. Me levanté, me di una ducha larga, me arreglé con esmero. Cada detalle tenía que ser perfecto. A las 7 estaba lista. Daniel todavía dormía. Le dejé una nota en la mesa de la cocina. Tengo una reunión de trabajo. Volveré por la tarde. Hay lasaña en la nevera. Caliéntala 5 minutos. Te quiero, mamá. Salí de casa a las 7:30. El tráfico era denso, pero llegué al Hotel Palace a las 8:20. El señor Perea me esperaba en el vestíbulo. Lo acompañaban 3 hombres de traje caro, los inversores fantasma. Buenos días, Carmen. Estos son Roberto Méndez, Santiago Vilela y Héctor Fonseca, los inversores de Inversiones Capital SP. Les di la mano a cada uno. Hombres serios, profesionales, empresarios de verdad que habían aceptado prestar sus nombres por una generosa compensación y un acuerdo de confidencialidad hermético. Señora García, dijo Roberto Méndez, es un honor ayudarla en esto. Mi padre fue humillado por hombres como Marcos Herrero toda su vida, así que para mí, esto también es personal. Gracias a todos por esto. Subimos a la suite presidencial. Era elegante. Una larga mesa de caoba, sillas de cuero, grandes ventanales con vistas al Parque del Retiro, café, agua y pastas ya preparados. El abogado instaló el sistema de audio, un pequeño micrófono escondido en un centro de mesa, los auriculares para mí en la habitación contigua. «Prueba», dijo en voz baja. Me puse los auriculares. Lo oí perfectamente. «Funciona bien. Ahora espera aquí. Cuando sea el momento, llamaré 3 veces a la puerta. Esa será tu señal». Me quedé sola en la habitación contigua, sentada en un sofá con los auriculares puestos, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos lo oirían. A las 10 en punto, oí voces, pasos, la puerta principal abriéndose. «Buenos días, Marcos Herrero. Un placer». Esa voz arrogante. «Roberto Méndez, el placer es mío. Estos son mis socios, Santiago Vilela y Héctor Fonseca. Y este es nuestro abogado, el señor Perea». Oí sillas moviéndose, gente acomodándose, saludos formales. «Y estos son mi abogado, Jorge Santana, y mi contable, Luis Esteves», dijo Marcos. Más saludos, más cortesías vacías. «Bien, señores», empezó Roberto Méndez. «Gracias por reunirse con nosotros. Como expresamos en nuestra carta, Inversiones Capital SP está interesada en adquirir una participación mayoritaria en Industrias Herrero». «Sí, recibí su propuesta», dijo Marcos. Su voz sonaba controlada, pero había tensión debajo. 1,5 millones de euros por el 60% de mis acciones. Es una oferta interesante. Es una oferta justa, considerando el estado actual del mercado de la automoción, replicó Santiago Vilela. Hubo un silencio. Podía imaginar a Marcos sopesando sus palabras. La situación de mi empresa es sólida, señores. Tenemos contratos en vigor. Fábricas funcionando, personal cualificado. Fábricas funcionando al 30 y 40% de su capacidad, dijo el señor Perea. Su voz era fría. Profesional. Créditos bancarios con un 18% de interés. Facturas impagadas por más de 1,5 millones de euros. Demandas de proveedores. ¿Sigo? Otro silencio. Este más largo. Han hecho sus deberes. Por supuesto. No invertimos a ciegas, señor Herrero. Sabemos exactamente en qué situación se encuentra su empresa, y nuestra oferta es generosa, teniendo en cuenta todo eso. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me dejan fuera completamente? No necesariamente, replicó Roberto Méndez. Estamos dispuestos a que usted se quede como director de operaciones con un sueldo fijo, pero las decisiones estratégicas las tomaría la nueva junta. Director de operaciones en mi propia empresa.
Técnicamente ya no sería su empresa, señor Herrero. Sería la nuestra. Oí un golpe sordo, probablemente Marcos golpeando la mesa con el puño. Yo levanté esta empresa de la nada. Me la dejó mi padre. Es el legado de mi familia. Un legado que está a punto de perderse por completo si no acepta esta oferta, dijo el señor Perea. Los bancos están preparando los procedimientos de ejecución hipotecaria. En 3 meses, 4 como mucho, ejecutarán las garantías. Perderá la empresa de todos modos. Y no solo la empresa, su casa, sus coches, todo lo que ha hipotecado. Esto es una extorsión. Estos son negocios, señor Herrero. Usted tomó decisiones arriesgadas, se expandió demasiado rápido, gastó demasiado. Ahora paga las consecuencias. Nosotros le ofrecemos una salida. Otro silencio. Podía oír una respiración agitada. ¿Y si rechazo su oferta? Pues le deseamos buena suerte y esperamos a que los bancos subasten la empresa. Probablemente la consigamos por menos de la mitad de lo que le ofrecemos ahora. Hijos de... masculló Marcos. Señor Herrero, dijo Santiago Vilela, entienda, no somos sus enemigos. Queremos que esto funcione. Queremos salvar la empresa, salvar los puestos de trabajo. Pero no podemos hacerlo si usted no acepta la realidad de la situación. Minutos de silencio. Podía imaginar a Marcos pensando, calculando, buscando salidas que no existían. Necesito hablar con mi abogado en privado. Por supuesto, pueden usar la habitación contigua si lo desean. Nosotros esperamos aquí. Oí sillas moviéndose, pasos, la puerta abriéndose y cerrándose. Luego la voz de Marcos, más baja, desesperada. Jorge, ¿qué tan jodido estoy? El abogado suspiró. Mucho, Marcos. Tienen razón. Los bancos te están asfixiando. Tengo 3 notificaciones de ejecución hipotecaria en mi mesa. Si no pagas en 30 días, ejecutan. Y cuando empiecen a ejecutar, todo se vendrá abajo como un dominó. Y esta oferta es buena, mejor de lo que esperaba. Sinceramente, te saca de las deudas, te deja con algo de efectivo y te permite seguir en la empresa, aunque ya no como dueño. No puedo aceptar esto. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi familia? ¿Prefieres que digan que te arruinaste, que lo perdiste todo? Porque eso es lo que pasará si no aceptas. Otro largo silencio. Mi padre me mataría si supiera esto. Tu padre no está aquí. Estás tú, y tienes que tomar una decisión hoy. Necesito más dinero. ¿2 millones? 1,5, no más. Puedes intentarlo, pero no creo que acepten. Saben que estás desesperado. Oí pasos de nuevo. La puerta abriéndose. Señores, pueden volver a entrar. Los inversores volvieron. ¿Ha tomado una decisión, señor Herrero?, preguntó Roberto Méndez. Tengo una contraoferta, 2 millones por el 60%. 1,5 es nuestra oferta final. Y es final. ¿La toma o nos vamos ahora mismo? Un silencio que pareció durar una eternidad. De acuerdo. 1,5. Perfecto. Pues preparemos los documentos. Necesitamos que firme un acuerdo preliminar hoy mismo. Y en 2 semanas, cerramos la operación. ¿2 semanas? 2 semanas. Ya hemos hecho nuestra auditoría, ya sabemos lo que compramos. Solo necesitamos formalizar los papeles, transferencias, registros. ¿Y mi puesto? ¿Cuánto ganaré como director de operaciones? Héctor Fonseca habló por primera vez. 15. €6 al mes, más los beneficios estándar. Sin bonus, sin opciones sobre acciones, sin participación en los beneficios. 15. €6. Yo gano 10 veces eso. Usted ganaba 10 veces eso. Ahora sus circunstancias son diferentes. ¿Lo toma o lo deja? Marcos no respondió. El silencio fue respuesta suficiente. Bien, dijo el señor Perea. Voy a consultar con nuestros inversores principales. Hay un asunto que necesitamos aclarar, un tema personal. Esperen aquí. Oí pasos acercándose a mi puerta. 3 golpes. Era la hora. Me quité los auriculares. Me levanté, respiré hondo. El señor Perea abrió la puerta. Es el momento. Caminé hacia el salón principal. Me temblaban las piernas, pero mi mente estaba clara. El abogado abrió la puerta. Entré. Marcos Herrero estaba sentado al final de la mesa, su abogado y su contable a cada lado. Cuando me vio, su rostro se transformó. Confusión, luego reconocimiento, luego incredulidad. Carmen. Hola, Marcos. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí?
Me senté en la silla principal, en la cabecera de la mesa, frente a él. Señor Herrero, dijo el señor Perea, permítame presentarle a la inversora principal de Inversiones Capital SP, la señora Carmen García. A Marcos se le fue el color de la cara. No, 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 no. Esto es una broma. No es ninguna broma, dije yo. Mi voz sonaba tranquila, fría. Soy yo quien compra tu empresa. Marcos se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. Eso es imposible. Tú no tienes ese dinero. Tú vives en Usera. Tú eres una ¿qué? ¿Qué soy, Marcos? ¿Una mujer trabajadora? ¿Alguien que no es de tu clase? Continúa. Me gustaría oírlo. Su abogado lo agarró del brazo. Marcos, cálmate. No me voy a calmar. Esto es un fraude. Es una conspiración. Voy a. ¿Vas a qué? Interrumpí. ¿Demandarme? ¿Con qué dinero? Todo es perfectamente legal. Pregúntale a tu abogado. El abogado de Marcos echó un vistazo a los papeles. Tragó saliva. Es legal, Marcos. Completamente legal. Marcos me miró con puro odio. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Me levanté. Caminé hacia él lentamente. Lo miré directamente a los ojos. ¿De verdad? ¿Preguntas por qué? Hiciste que mi hijo limpiara retretes. Un hijo con una carrera universitaria que me costó años de sacrificio. Lo llamaste idiota. Lo humillaste delante de clientes, delante de empleados, delante de tu propia hija. Yo le estaba enseñando. Me da igual lo que creyeras que estabas enseñando. Destruiste a mi hijo. Y ahora, Marcos Herrero, yo voy a destruir lo único que te importa, tu empresa. Por favor. Se le quebró la voz. Por favor. Carmen. Podemos arreglarlo. Podemos. No hay nada que arreglar. Ya has firmado el acuerdo. Ya has aceptado la oferta. En 2 semanas esta empresa será mía, y tú aprenderás lo que es trabajar para otro, lo que es recibir órdenes, lo que es sentirse pequeño. Te demandaré. Adelante. Demándame. Gasta el poco dinero que te quedará en abogados. Mientras tanto, yo estaré sentada en tu despacho, tomando las decisiones, dirigiendo tu empresa. Marcos se desplomó en una silla. Se tapó la cara con las manos. Esto no puede estar pasando. Pero está pasando. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que te lo has buscado tú solo. Tu arrogancia, tus gastos desmedidos, tus malas decisiones. Yo solo he acelerado lo inevitable. Me acerqué más. Me agaché para estar a su altura. La próxima vez que quieras humillar a alguien, asegúrate de que la madre de esa persona no tenga los recursos para destruirte. Me levanté. Miré al señor Perea. Prepara los documentos finales. Quiero que esto se cierre lo antes posible. Sí, señora García. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me di la vuelta. Ah, Marcos, una cosa más. Sobre ese puesto de director de operaciones, lamentablemente, no vamos a necesitarte, pero si quieres te puedo ofrecer algo en mantenimiento. He oído que necesitamos gente para limpiar los retretes. ¿Te interesa? Salí antes de que pudiera responder. En el pasillo me permití respirar. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de victoria, de justicia, de paz. Salí del hotel con la cabeza bien alta. El sol del mediodía me cegó por un momento, pero me sentí más ligera que nunca, como si un peso que llevaba meses cargando se hubiera levantado por fin. El señor Perea me alcanzó en el garaje. Carmen, eso ha sido increíble. Nunca he visto a Marcos Herrero tan desarmado. ¿Ha firmado todo? Sí. El acuerdo preliminar está firmado. En 2 semanas cerramos la transacción final. La empresa será tuya. ¿Y él? Se ha ido hecho una furia. Ha amenazado con demandar, con ir a la prensa, pero su abogado lo ha calmado. Le ha explicado que todo es legal, que no tiene por dónde luchar. Sonreí. Bien. Ahora viene lo importante. Quiero que Daniel sea nombrado director general de Industrias Herrero inmediatamente después del cierre. ¿Estás segura? Es mucha responsabilidad, y la empresa necesita una reestructuración profunda. Mi hijo se licenció con matrícula de honor. Tiene las capacidades, solo necesita la oportunidad. Y te contrato a ti como asesor legal. Lo ayudarás en todo. ¿Aceptas? El abogado asintió. Sería un honor. Perfecto. Te llamo mañana para concretar los detalles. Conduje de vuelta a casa con el corazón en paz, pero sabía que la parte más difícil todavía estaba por llegar. Contárselo a Daniel. Llegué sobre las 2 de la tarde. Daniel estaba en el salón viendo las noticias. Parecía tranquilo, relajado.
¿Qué tal tu reunión, mamá? Bien, muy bien, de hecho. ¿Qué tipo de reunión era? Me senté a su lado. Le cogí la mano. Daniel, necesito contarte algo. Algo importante. Su expresión cambió. Preocupación. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Estoy perfectamente. Pero hay algo que he hecho. Algo que he hecho por ti. Y necesitas saberlo. Le conté todo, desde el momento en que lo vi limpiando ese retrete, desde la llamada al señor Perea, la investigación, mis ahorros, la sociedad pantalla, la oferta y, finalmente, la revelación de esa mañana. Daniel me escuchó en silencio. Su rostro pasó por 1000 emociones: sorpresa, incredulidad, asombro y, finalmente, lágrimas. Mamá, ¿has comprado la empresa de Marcos Herrero? Sí. Me he gastado todos mis ahorros, hasta el último céntimo, pero lo volvería a hacer 1000 veces. Se tapó la cara con las manos, sus hombros se sacudían. No puedo creer que hayas hecho esto por mí. Es demasiado. Eres mi hijo, Daniel. No hay nada que sea demasiado cuando se trata de ti. Me abrazó. Lloró en mi hombro como cuando era un niño, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, eran de liberación. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó cuando se hubo calmado. Ahora tú vas a ser el director general de Industrias Herrero. ¿Qué? No, mamá, no puedo. No estoy preparado. No sé si. Escúchame, Daniel. Has estudiado para esto, te has preparado para esto, y tendrás todo el apoyo que necesites. El señor Perea te asesorará. Yo estaré ahí, pero la empresa necesita un líder, y ese líder eres tú. ¿Y Marcos? Marcos ya no estará. He rescindido su contrato. Daniel cerró los ojos, respiró hondo. No sé qué decir. No digas nada, solo prepárate, porque en 2 semanas, todo cambia. Esa noche, mi móvil no paró de sonar. Llamadas de números desconocidos, mensajes, pero no respondía ninguno. Al día siguiente, Jimena apareció en mi puerta. Eran las 9 de la mañana. Daniel había salido a hacer unos recados. Abrí la puerta y me la encontré allí, sin maquillar, con el pelo revuelto, los ojos rojos. Necesito hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar, Jimena. Por favor, solo 5 minutos. La dejé pasar. Nos sentamos en el salón. El ambiente era tenso, frío. Mi padre está destrozado. Empezó. No ha salido de su habitación desde ayer. Mi madre está histérica. Toda la familia está en crisis. Una pausa. ¿Y cómo ha podido hacer esto? ¿Cómo ha podido destruir a mi familia así? Me reí sin humor, sin alegría. ¿Cómo he podido? ¿De verdad me lo preguntas? Tu padre humilló a mi hijo durante meses. Tú te reías mientras lo hacía. Tu familia nos trató como a basura. ¿Y ahora vienes a pedir compasión? Mi padre solo estaba siendo duro. Es su forma de enseñar. No se merecía esto. Tu padre no estaba enseñando nada. Estaba siendo un maltratador. Y ahora está pagando las consecuencias. Jimena se levantó. Es usted una mujer vengativa, cruel. Daniel se dará cuenta tarde o temprano. Daniel ya se ha dado cuenta de muchas cosas, entre ellas, de que se casó con la mujer equivocada. Yo quiero a Daniel. No, tú quieres la idea de controlarlo, de tenerlo bajo tu yugo. Pero eso se acabó. Volverá conmigo. Siempre lo hace, porque me necesita. Jimena, vete. Vete antes de que llame a seguridad. Se fue, dando un portazo, no sin antes darse la vuelta y decir: esto no ha terminado. Mi familia tiene abogados, tenemos contactos. Recuperaremos lo que es nuestro. Inténtalo. Pero lo único que conseguirás es perder más dinero en abogados. Cuando Daniel volvió, le conté la visita de Jimena. ¿Ha venido aquí? Sí. A amenazarme, a decir que van a luchar. Daniel suspiró. Necesito hablar con ella, aclarar las cosas de una vez por todas. ¿Estás seguro? Sí. Necesito cerrar este capítulo para siempre. Esa tarde, Daniel fue al piso que había compartido con Jimena. Yo me quedé en casa esperando, nerviosa. Volvió 3 horas después. Parecía cansado, pero en paz. ¿Qué tal ha ido? Le he dicho que quiero el divorcio, que no hay vuelta atrás,
que lo nuestro se acabó el día que dejó que su padre me humillara. ¿Y qué ha dicho? Ha llorado, ha suplicado, ha prometido que cambiaría, que su padre cambiaría, pero ya no la creo. Ya no siento nada por ella, mamá. Es como si todo ese amor se hubiera evaporado. El amor verdadero no se evapora, Daniel. Lo que tú sentías era una ilusión, y las ilusiones se rompen cuando la realidad golpea. Supongo que sí. ¿Y el divorcio? Ya he hablado con un abogado. Empezamos los trámites la semana que viene. No tiene por dónde luchar. No tenemos hijos. No tenemos bienes en común. Será rápido. Sentí alivio. Mi hijo por fin era libre. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Marcos Herrero lo intentó todo. Llamó a socios, a proveedores, a clientes, intentando sabotear la venta. Pero el señor Perea bloqueó cada intento. Los contratos estaban firmados. Los acuerdos eran legales. No había escapatoria. Begoña Herrero me envió un largo mensaje, lleno de insultos, amenazas veladas, súplicas disfrazadas de indignación. Lo borré sin terminarlo. El viernes, una semana antes del cierre final, recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Señora García? Sí, ¿quién es? Soy Alejandra Herrero, la hermana de Marcos. Silencio. ¿Qué quiere? Solo quería darle las gracias. ¿Qué? Mi hermano es un hombre terrible, arrogante, cruel. Ha destruido a mucha gente a lo largo de los años, incluyéndome a mí. Así que, gracias por hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Colgó antes de que pudiera responder. Esa llamada me dejó pensando. Marcos Herrero no solo había hecho daño a Daniel, había hecho daño a mucha gente, y ahora, por fin, estaba recibiendo lo que se merecía. La noche antes del cierre final, cené con Daniel. Hice su plato favorito, paella de marisco. Mañana cambia todo, dijo. Sí, mañana empiezas tu nueva vida. Tengo miedo, mamá. Es normal, pero también estás preparado. Confía en ti. Brindamos con vino tinto. Miramos por la ventana las luces de la ciudad. Aún me pregunto si hice lo correcto al renunciar ese día, reflexionó Daniel. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El martes amaneció con un cielo despejado, de esos días en que la ciudad se despierta sin una nube, como si el universo estuviera de celebración. Daniel se levantó temprano. Lo oí en la ducha, luego eligiendo su mejor traje, el gris marengo que le regalé por su graduación, la corbata gris que nunca se había puesto porque Jimena decía que era demasiado sosa. Desayunamos juntos. Café, tostadas con tomate, fruta. Ninguno de los dos comió mucho. Los nervios nos habían cerrado el estómago. ¿Listo?, pregunté. No, pero creo que nadie está nunca listo para algo así. Llegamos al despacho del señor Perea a las 9:30. La firma de los documentos estaba prevista para las 10. En la sala de reuniones ya estaban los inversores fantasma, el contable, varios abogados, y, en un rincón, como un hombre derrotado, Marcos Herrero. Parecía 10 años mayor que la última vez. Ojeras profundas, la piel cetrina, el traje arrugado. No quedaba nada de esa arrogancia que lo caracterizaba. Cuando nos vio entrar, sus ojos se llenaron de odio, pero no dijo nada. Solo desvió la mirada. «Buenos días», saludó el señor Perea. «Procedamos». Durante 2 horas, firmamos documentos, transferencias, actas, poderes. Cada firma era un clavo más en el ataúd de Marcos Herrero. Finalmente, el abogado levantó la última hoja. Con esto, la transacción queda cerrada. Industrias Herrero pertenece ahora a Inversiones Capital S.P., representada por la señora Carmen García. Marcos firmó con mano temblorosa. Tiró el bolígrafo sobre la mesa. «Espero que estés contenta», dijo sin mirarme. «No se trata de felicidad, Marcos. Se trata de justicia». Se levantó. Cogió su maletín. «¿Y ahora qué?» «¿Qué? ¿Vas a humillarme como crees que yo humillé a tu hijo?» «No, yo no soy como tú». «Entonces, ¿qué quieres?» «Quiero que te vayas, que salgas de este despacho, que no te vuelvas a acercar a mi hijo nunca más, y que aprendas que con la dignidad de las personas no se juega». Marcos me miró con desprecio. «No tienes ni idea de dirigir una empresa. Te arruinarás en 6 meses. Y entonces, cuando vengas arrastrándote a suplicar mi ayuda, estaré ahí, riéndome. No necesitaré tu ayuda. Yo tengo algo que tú nunca tuviste». «¿El qué?» «Humildad.
Y un hijo que sabe trabajar con dignidad. Marcos miró a Daniel. Abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo, negó con la cabeza y se fue. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la sala. El señor Perea rompió el momento. Señora García, enhorabuena. Es usted oficialmente la nueva propietaria de Industrias Herrero. No sentí euforia, no sentí triunfo, solo sentí paz. Gracias, señor Perea. ¿Cuándo podemos tomar posesión oficial? Ahora mismo, si quiere. Tengo las llaves de las instalaciones, los códigos de acceso, todo. Miré a Daniel. ¿Vamos a ver tu nuevo despacho? Condujimos hasta las instalaciones del barrio de Salamanca, ese edificio que había visitado meses atrás buscando a mi hijo, ese lugar donde lo había encontrado roto. Ahora era nuestro. Entramos en la recepción. La joven del mostrador nos miró confundida. Buenos días. ¿Tienen cita? No necesitamos cita, dije con calma. Soy Carmen García, la nueva propietaria de esta empresa. Reúna a todos los empleados en la sala de conferencias principal en 30 minutos. Su cara se puso pálida. Sí, señora. Ahora mismo. Subimos a la quinta planta, al despacho de dirección, el que había sido de Marcos Herrero. Daniel entró primero, miró a su alrededor, el escritorio de caoba, los diplomas en la pared, la vista panorámica de la ciudad. Esto es surrealista, murmuró. Esto es tuyo. Te lo has ganado. No, mamá, tú me lo has dado. Yo solo he abierto la puerta. Ahora tienes que cruzarla tú. Media hora después, todos los empleados estaban reunidos. Unas 120 personas. Algunos nerviosos, otros curiosos, todos preguntándose qué estaba pasando. Subí al pequeño estrado. Daniel a mi lado. Buenos días. Mi nombre es Carmen García. Desde hoy, soy la nueva propietaria de Industrias Herrero. Murmullos, miradas, confusión. Sé que muchos de ustedes están preocupados por sus trabajos, sus familias, su futuro. Así que seré directa. Nadie será despedido, a nadie se le reducirá el sueldo. De hecho, realizaremos una revisión completa de las compensaciones para asegurarnos de que todo el mundo cobra lo que es justo. Más murmullos, pero esta vez de alivio. Esta empresa ha pasado por momentos difíciles. Sé que muchos de ustedes han trabajado sin ver aumentos, algunos incluso con sueldos atrasados. Eso se acaba hoy. Todos los pagos pendientes se liquidarán esta misma semana. Aplausos. Tímidos al principio, luego más fuertes. Quiero presentarles a alguien. Este es Daniel García, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y desde hoy, su nuevo director general. Daniel dio un paso al frente. Algunos lo reconocieron. Vi caras de sorpresa, de incredulidad. Habló con voz firme. Muchos de ustedes me vieron hace unos meses en circunstancias difíciles. Algunos de ustedes fueron testigos de cómo se me trató aquí. Y quiero que sepan una cosa. Nunca olvidaré lo que es estar en el otro lado. Nunca olvidaré lo que se siente con la humillación. Y por eso les prometo que en esta empresa todo el mundo será tratado con dignidad. Todo el mundo. El silencio era absoluto. No será fácil. La empresa tiene deudas, tiene problemas, pero los superaremos juntos, como un equipo. No como jefes y empleados, sino como compañeros. Esta vez, los aplausos fueron espontáneos, sinceros. Después de la reunión, varios empleados se acercaron a Daniel a darle la mano, a desearle suerte. Un hombre mayor, con un mono de mecánico, lo abrazó. Señor, yo estaba allí. Cuando el señor Herrero le hizo limpiar, sentí tanta rabia, pero no pude decir nada. Tengo una familia que mantener. Pero quiero que sepa, muchos admiramos lo que hizo, irse con dignidad. Daniel tenía lágrimas en los ojos. Gracias. Eso significa mucho. Pasamos el resto del día revisando documentos, balances, contratos, deudas. La situación era peor de lo que pensábamos. Marcos Herrero había dejado un desastre. Mamá, esto va a tardar años en arreglarse, dijo Daniel esa noche. Estábamos en su nuevo despacho. Eran más de las 9. La ciudad brillaba abajo. Lo sé, pero lo conseguiremos. ¿Y si no puedo? ¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si hundo la empresa en 6 meses? Me acerqué a él. Le puse las manos en los hombros. Daniel, escúchame. Marcos Herrero hundió esta empresa con su arrogancia, con su ego. Tú tienes algo que él nunca tuvo. Humildad, empatía y ganas de hacer las cosas bien. Eso vale más que cualquier título o experiencia.
¿De verdad lo crees? Con todo mi corazón. Esa noche, de camino a casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Señora García, soy Luis. Trabajaba como contable en Industrias Herrero. Renuncié hace 6 meses porque no aguantaba más los abusos del señor Herrero. He oído lo que ha pasado hoy, y quiero que sepa que si necesita ayuda, estoy disponible. Conozco la empresa mejor que nadie, y me encantaría formar parte de esta nueva etapa, sin rencores, solo con ganas de hacer las cosas bien. Le enseñé el mensaje a Daniel. ¿Ves? La gente buena reconoce a la gente buena. Vas a estar rodeado de un gran equipo. Daniel sonrió. Por primera vez en meses, vi una esperanza real en sus ojos. Cuando llegamos a casa, nos encontramos con una sorpresa. Jimena estaba sentada en las escaleras del portal. Cuando nos vio, se levantó. Daniel, por favor, necesito hablar contigo. Jimena, ya te lo dije todo. Solo 5 minutos, te lo ruego. Daniel me miró. Asentí. Yo subo. Hablad vosotros. Subí al piso, pero dejé la ventana abierta. Podía oír sus voces. Daniel, cometí un error. Lo sé. Debería haberte defendido. Deberías haberme querido. Jimena. Eso es lo que deberías haber hecho. Te quiero. Siempre te he querido. Querías la idea de mí. El marido obediente, el hombre que tu familia podía controlar. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué sonreías? ¿Por qué te reías mientras tu padre me humillaba? Silencio. Eso pensaba. Jimena, te deseo lo mejor, de verdad, pero nuestro camino juntos ha terminado. ¿Por la empresa? ¿Porque ahora tienes poder? Se terminó el día que elegiste a tu familia por encima de mí, por encima de nosotros. Oí pasos, la puerta del portal cerrándose. Daniel subió minutos después. Parecía cansado, pero en paz. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. Esa puerta está cerrada. Esa noche dormimos tranquilos, sabiendo que lo más duro había pasado, pero sabiendo también que lo más importante acababa de empezar. Han pasado 5 años desde aquel día de humillación en el baño. 5 años desde que vi a mi hijo de rodillas limpiando aquel retrete mientras Marcos Herrero lo llamaba idiota. Semanas después de aquello, compré la empresa. Y ahora, después de todo, después de la reconstrucción, miro hacia atrás y veo que valió la pena cada céntimo, cada noche sin dormir, cada riesgo que corrí. Y hoy, mirando por la ventana de mi piso, sonrío. Industrias Herrero era una empresa completamente diferente. Daniel trabajó día y noche, reestructuró departamentos, negoció con proveedores, recuperó clientes que Marcos había perdido por su arrogancia. Las fábricas de Zaragoza y Valencia funcionaban ya al 70% de su capacidad. Los empleados cobraban su sueldo a tiempo. Muchos incluso recibieron primas por primera vez en años. Yo me mantuve como presidenta del Consejo de Administración, pero dejé que Daniel lo dirigiera todo. Él tomaba las decisiones. Yo solo estaba allí para apoyarlo cuando lo necesitaba. Una tarde de marzo me llamó el señor Perea. Carmen, tengo una buena o mala noticia, según se mire. Marcos Herrero ha presentado una demanda contra usted y contra Daniel. ¿Bajo qué cargos? Fraude, conspiración, abuso de confianza, todo sin fundamento. Su abogado ya se ha puesto en contacto conmigo. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Quieren que les vendas la empresa de vuelta por la mitad de lo que pagaste. Ja. Dile a su abogado que no hay trato. Y que si quieren pelear en los tribunales, que se preparen. Tenemos todos los documentos. Todo fue legal. La demanda fue desestimada 3 semanas después. El juez dijo que no había pruebas para proceder. Marcos tuvo que pagar las costas del juicio, otros 20,000 euros que no tenía. En mayo, me enteré por un conocido de que Marcos había vendido la casa de La Moraleja. Se mudó a un piso en el Bronx. Pequeño, modesto. Nada que ver con lo que tenía. Begoña lo dejó. Se divorciaron en junio. Ella se llevó lo poco que quedaba y se fue a vivir con su hermana a Cleveland. Jimena se volvió a casar, con un empresario mayor, rico, del tipo que su familia siempre quiso para ella, pero oí que aquello tampoco funcionó. Aún así, cada vez que la recuerdo, no pienso en los vestidos caros ni en las fiestas. Pienso en aquella tarde en la recepción de lo que ahora era Industrias García, con su carpeta de currículums aferrada al pecho, pidiendo trabajo en una empresa que ella y su familia alguna vez consideraron muy por debajo del apellido Herrero. Allí, viendo a mi hijo, sereno y firme, negarle el puesto con respeto pero sin ceder su propia dignidad,
Comprendí que su karma no llegó en forma de escándalo, llegó en forma de espejo. Se vio a sí misma en el lugar exacto donde había ayudado a poner a Daniel años atrás, y salió de allí disminuida, no porque la humilláramos, sino porque la vida simplemente le devolvió lo que había sembrado. Más tarde supe, por conocidos en común, que el segundo matrimonio tampoco funcionó. Jimena se divorció de nuevo y se fue a vivir con su madre a Cleveland. Begoña ahora trabaja como dependienta en una boutique. Irónico, teniendo en cuenta cómo miraban por encima del hombro a la gente que trabajaba. No les deseo ningún mal. Simplemente ya no son parte de nuestra historia. Lo que la vida tenía que enseñarles ya se lo ha enseñado. El dolor que me causaron se convirtió en combustible, y la humillación que permitieron que sufriera mi hijo se convirtió en un ladrillo en los cimientos de su nueva empresa y su nueva vida. Daniel viene a visitarme todos los domingos. Trae a Diana, comemos juntos, hablamos de todo, del bebé, de la empresa, de la vida. Mamá, me dijo el domingo pasado, quiero que seas la madrina del bebé. Sería un honor, mi amor. Y quiero que sepas algo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti. No, Daniel, tú te lo has ganado. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. No cualquier madre. La mayoría se habría callado. Tú luchaste. Lo abracé. Mi niño, mi hombre, mi orgullo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber gastado todos mis ahorros en comprar esa empresa. Y siempre respondo lo mismo, ni por un segundo, porque nunca se trató de dinero. Nunca. Se trató de dignidad, de justicia, de demostrarle a mi hijo que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruir a otro ser humano. El dinero volvió. La empresa prosperó. Recuperé mi inversión y más. Pero lo más importante que recuperé fue ver a mi hijo brillar de nuevo, verlo caminar con la cabeza alta, verlo liderar con empatía, verlo amar. Eso no tiene precio. Hace unos meses, una mujer me paró por la calle. ¿Es usted Carmen García? Sí. ¿Nos conocemos? No, pero mi marido trabajaba en la antigua empresa del señor Herrero, y solo quería darle las gracias por tratarlo con dignidad, por pagarle un sueldo justo, por devolverle la autoestima. Se fue antes de que pudiera responder. Esos son los momentos que importan, no el dinero, no el poder, sino saber que marcaste una diferencia en la vida de alguien. Si mi historia sirve para que una sola mujer abra los ojos, defienda a sus hijos, no se calle ante la injusticia, habrá valido la pena. Porque al final, la vida no va de cuánto tienes, sino de cuánto diste, de a quién protegiste, de qué legado dejas. Y mi legado es simple. Un hijo que sabe que su madre siempre estará ahí, que nadie tiene derecho a humillarlo, que la dignidad no se negocia. Mañana voy a ir a la empresa, no a trabajar, solo de visita, a ver a Daniel en su despacho, sentado en ese escritorio que una vez fue de Marcos Herrero. Y sonreiré, porque la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Y cuando lo hace, es dulce, muy dulce. Gracias por escuchar hasta el final. Ahora cuéntame qué te ha parecido esta historia. ¿Crees que me pasé de la raya o que hice lo correcto? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero leerlos todos. Y si conoces a una madre guerrera que haría cualquier cosa por sus hijos, etiquétala. Comparte esta historia. A veces, esto es justo lo que alguien necesita escuchar hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias. Cada día una mujer, una lección de vida. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta la próxima historia. Adiós.